Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Café Psicoanalítico. Ahora empezamos un nuevo ciclo de programas con referencia a la criminología psicoanalítica, puesto que ya en 2 semanas. ¿El 18 de julio? El 18 de julio ya iniciamos el diplomado del análisis del sujeto criminal. Así que pues para que les interese, se inscriban, pidan informes, porque ya inicia y ahora viene más mejor y más mucho que la otra vez, que el otro diplomado, así que viene más enriquecido este. Pues muy bien, ahora vamos a... perdón, preséntense por favor. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa, espero que lo disfruten otra vez. Y bueno, bienvenidos a la charla amena con aroma a café. Hoy, como ya les dice el doc, con una temática criminal. Y bueno, el primer programa de una serie de 3, en este caso un referente a un caso, valga la redundancia, que se aborda desde la interdisciplina. Y en este caso nos puede servir como un referente también a cómo lo manejan tanto la criminología, el psicoanálisis, incluso la sociología por algún tiempo. Y que bueno, se puede tomar de punto de partida desde cualquier disciplina. Sin embargo, ocupamos a las demás para poder enriquecer ahora sí el análisis del sujeto, ¿no? En este caso de una pareja, pero a fin de cuentas pues los podemos analizar por sí solos, ¿no? Y bueno, como ya les decía el doc, también esto en pos a la oferta académica que ya no solo la Asociación Mexicana, sino por medio de su Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, lanza el diplomado de análisis del sujeto criminal. Y bueno, ya también les decía el doc, ahora con algunas sesiones extra, van a ser un total de 24 sesiones, alrededor de 6 meses. Y bueno, veremos de todo tipo de temática. Por ahí pueden checarnos en Facebook, en facebook.com/criminopsicoa, que les dejamos por ahí los enlaces. Bueno, en esta semana subimos el cartel y también hoy en la publicidad del programa, precisamente, dejamos también el link. Entonces, pues bueno, ahí se pueden comunicar directamente y si no, como siempre la invitación en el chat a que nos digan sus dudas, sus comentarios, sus saludos y bueno, ¿por qué no? Si es algo en específico del diplomado, pues también lo aprovechan. Muy bien, pues hoy toca el tema de las hermanas papá o papín, como le quieran llamar, y pues iniciemos. Bueno, el tema de las hermanas Papín, como ya les decíamos, o Papán, depende de la pronunciación, una pareja criminal que sucede en Francia, es un caso que ya tiene bastante tiempo, poco más de un siglo, y que, bueno, lo que sucede es en sí un asesinato, ¿no? Sin embargo, no se queda solo en eso. En este caso, el asesinato va a ser tomado, como ya les decíamos, quizás primeramente por la sociología, y en este caso, ¿por qué bajo la sociología? Porque, bueno, se tomaba como un estandarte de un reclamo de la burguesía, en este caso siendo atacada por, como tal, la clase obrera, ¿no? Podría ser en este caso una oposición de la clase baja contra la clase alta, o podría ser, como simplemente lo ponían muchas veces, las criadas que se rebelaban contra las patronas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues como yo les decía, un asesinato, en este caso 2 empleadas domésticas asesinan a la dueña de como tal la casa y también a su hija, ¿no? Hasta ahí llega, digamos, como tal la noticia, así es como se manejan los encabezados de aquel tiempo y bueno, se hace un boom publicitario a nivel de esto, ¿no? De decir, unas criadas se rebelaron, seguramente por el maltrato, seguramente porque ya estamos hartos de la opresión, seguramente porque la burguesía está haciendo las suyas, ¿no? Incluso contra el sistema capitalista. Y por mucho tiempo así lo maneja la sociología. Después llega en este caso, o bueno, casi a la par, la criminología y aborda simplemente ya no solo la parte criminológica de por qué habrán llegado estas empleadas a hacer el asesinato, sino también la parte criminalística de cómo había sido la escena del crimen, ¿no? La escena del crimen pues había sido bastante brutal, bastante, digamos, bizarra y en este caso eso también hacía más emblemático el caso. Entonces, como tal es un asesinato cometido por estas hermanas y bueno, contra una familia de apellido Lancelin. Ese es el caso, digámoslo así de manera muy resumida. Sin embargo, pues tenemos muchos puntos para tomar en cuenta, ¿no? En este caso, la familia como tal que va a ser la que las adopta, digámoslo esto entre comillas, que va a ser la familia Lancelin, y por otro lado la familia Papín, ¿no? En este caso compuesta principalmente matriarcalmente por una madre de nombre Clemens, otra hermana mayor que en este caso se llamaba Emily, y en este caso nuestra pareja criminal, que es la que nos interesa, que es como tal Christine y Lea. Y bueno, estas son como tal la composición de las hermanas Papín y su familia, y por otro lado tenemos a la familia Lancelin, en este caso de la familia más clásica de ese tiempo, mamá, papá, el señor y señora Lancelin y una hija, ¿no? Era la única familia, una familia corta para ese tiempo.
y sin embargo una familia muy bien acomodada, una familia que vivía en una villa parisina y que en este caso era muy común ver, digamos, en todas las casas empleadas domésticas, y que aquí la peculiaridad o lo que hablaban de estas hermanas es que eran incluso unas empleadas modelo, ¿no? Unas empleadas que no se les podía poner ningún pero, y en este sentido también que no hacían más cosa que como tal su labor, ¿no? ¿Qué es lo que se hablaba de ellas? Pues bueno, que simplemente se la pasaban haciendo sus labores y que en sus tiempos libres iban a la iglesia, y cuando no hacían esto iban por, digamos, víveres, porque también vivían con esta familia. Entonces, bueno, ya tenían como esta parte que las arropaba, esta parte donde podían vivir con ellas, y incluso, en este caso, la hermana más grande de esta pareja criminal, Christine, había traído a la hermana pequeña. ¿Cómo es esto? Ella era el ama de llaves, dado su buen comportamiento y dado toda la labor que hacía, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, comienza, así sin más, el caso, la historia del caso, y que es abordado desde diferentes autores, como les decía. La sociología quizás muy apegado a la publicidad de ese tiempo, después la criminología y criminalística apegado a qué es lo que sucedió después en el asesinato, y en este caso Lacan lo toma años posterior, el caso de estudio, incluso ahí lo utiliza para alguna de sus tesis, y utiliza el caso de las hermanas Papin para explicar la psicosis. Entonces, aquí entramos con una estructura que vemos en el psicoanálisis y una estructura que también vemos en el análisis del sujeto criminal. Entonces, dado todo este rubro, quizás es el caso donde, bueno, ya no solo lo tomamos para este ciclo, sino lo tomamos como un clásico, no solo en el psicoanálisis, sino en el análisis del estudio criminal, ¿no? ¿Por qué? Por la interdisciplina. Entonces, es parte de lo que hacemos también en el diplomado, digámoslo, poniéndolo ya en perspectiva, tomar a veces casos que puede que no sean residentes, otros que son más residentes todavía, pero que sin embargo muchas veces se cierran de, como se dice coloquialmente, de carpetazo, ¿no? Se sabe quién es el asesino o los asesinos, y en este caso, pues muchas veces dicen, bueno, pues con eso tenemos, ¿no? Sabemos a quién culpabilizar, sabemos a quién sancionar, y esto es lo que necesitamos. Pero en este caso es, ¿por qué sucedió esto, no? Una pregunta que puede surgir desde la criminología, y en este caso también lo abordamos con el psicoanálisis, todavía se hace un poco más profunda, ¿no? Ese por qué se va a llenar tanto de una parte consciente e inconsciente, y en ese sentido también tenemos que ver cuáles fueron los causales, ¿no? Tanto conductas, estructuras, vinculación y demás. Entonces, pues bueno, por ahí vamos a ir desarrollando el caso, que es uno que todos conocemos aquí, también por la formación que tenemos, y que, bueno, también la invitación, como ya les decíamos, a visitar la página del instituto, www.facebook.com/criminopsicoa, donde hace un par de días se subió también una opinión analítica del caso de manera escrita. Entonces, pues bueno, ahí están para que lo chequen, y bueno, ya iremos platicando un poquito más. Algo que me llama la atención del caso es la forma en que es esa madre, Clemens. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, cuando nace una de estas hijas, la que era la más problemática, la que era la mayor, la que comienza a trabajar en este lugar, luego se desentiende de ella y se la da a una cuñada para que la cuide. Tenía apenas como 28 días, entonces podríamos decir que hay una gran frustración desde los primeros días de vida de esta niña, y que a lo mejor se salva del autismo, pero no necesariamente ya se salvó de la psicosis. No hubo un vínculo fijo en los primeros meses que pudiera establecer contacto con la realidad. Entonces pareciera que desde ahí puede haber uno de esos problemas de por qué esta niña trata de vengarse de la jefa. Incluso hasta este momento sabemos cuál es el crimen, ¿no? Y tenemos que ir un poco más atrás a saber precisamente lo que ya nos menciona Domingo, cuál es la vinculación que tiene y sobre todo la composición familiar. Ya decimos que vienen de un sistema bastante matriarcal, ¿no? Pero también vienen de una cuestión de rechazos, ¿no? ¿Cómo son estos rechazos? Primeramente, quizás a Christine, en este caso la hermana mayor de la pareja criminal, pero no la hermana mayor de la familia, es desplazada, al igual que después va a ser Lea, a nivel de, bueno, son enviadas un tiempo con su tía, pero también una parte es que hasta el momento que está Emily, la hermana mayor, en casa, parece que ellas no existen, ¿no? Simplemente son dos chicas más que están por ahí en la casa, pero sin embargo pareciera que no se les considera como hijas, ¿no? La educación es muy rígida, al menos de la madre, ¿no? Es una madre bastante absorbente, bastante castrante, si la queremos poner con ese término también, y en este caso ella las orilla a que vayan mucho a la iglesia, a que estén apegadas a todas las actividades eclesiásticas, y bueno, le parece buena idea en ese momento que Emily vaya a un convento, ¿no? Sin embargo, bueno, esta va a ser un arma de doble filo, porque precisamente al entrar a un convento, pues obviamente va a desplazar a la familia que ya tiene. Entonces digamos que esta madre Clemens pierde precisamente el control de su hija, de su primogénita, como tal, y bueno, cumple el deseo de estar en un convento, cumple el deseo de ser así como una hija modelo, pero sin embargo se va de su cuidado, ¿no? Y más de su cuidado, se va de su control. Entonces, una vez que se va Emily, que parece que ya no hay vuelta atrás, ya está en el convento, es cuando focaliza la atención, en este caso en Christine y Lea, ¿no? Y es ahí
ahí cuando empieza, digamos, el problema de Christine, sobre todo de ella, ¿no? Porque ya vemos, como lo plantea Domingo, quizás salva el autismo, pero ya había desarrollado, al menos en los años más radicales, una cuestión en la que no vinculaba con esa madre, ¿no? Y no vinculaba con ninguna otra figura, ¿no? Sin embargo, venía esta cuestión en la que, digamos, se apegaba a una figura, sí maternal, pero una figura intangente, ¿no? ¿Cómo era esto? En este caso, la madre incluso, después que ya están en esta casa de los señores Lancelin, va a estar manteniendo el contacto por medio de correo, ¿no? Si hemos hablado de psicosis algunas veces aquí en el café, pues sabemos que cumplen algunas características, en este caso sí, no solo la simbiosis, sino también muchas veces que haya un super yo, o en este caso una figura de autoridad que no está propiamente introyectada, ¿no? Sino que se mantiene fuera, y en este caso imaginemos que facilita todavía más la psicosis el que sea de una manera intangible, ¿no? ¿Cómo es esto? A través de las cartas, pero aún a través de las cartas mantiene, digamos, mucho poder sobre esas hijas, ¿no? Tanto es así que parte de, bueno, en este caso todo el salario que reciben, ya después que están Christine y Lea trabajando, es dedicado a su madre, ¿no? Y su madre les regresa, como tal, lo que ella considera que deben de gastar, ¿no? Lo que ella considera que tienen de gastos. Entonces ya vamos viendo cómo hay un primer desplazamiento a nivel de quizás esta parte de enviarla con otra familia, ¿no? Una familia que pues tampoco es la suya. Después, en este sentido, después que sale su hermana al convento, nuevamente que regresen a casa, pero sin embargo hay como esta cuestión en la que van y vienen, y sin embargo no pueden vincular con esa madre, ¿no? Entonces, ya ahora que están con esta familia, con la señora Lancelin y el señor Lancelin, ahí parece que encuentran otro modelo familiar y empiezan a pegarse con la señora Lancelin, curiosamente, frente a una indicación que ella les hace, ¿no? Alguna vez vamos a ver esto, si no hacían otra cosa más que ir a la iglesia, comprar víveres, ahí vivían, no tenían gasto, digamos, mayor. Hipotéticamente aquí vamos a jugar un poco, alguna vez las ve sufrir por el dinero, alguna vez quizás le piden un poco de adelanto, etcétera, y en este caso la intervención, que sí es real, es que les dice que por qué no le está ajustando el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que ellas responden? Pues bueno, la verdad, que se lo están enviando a su madre y que su madre se lo regresa cuando ella considera, ¿no? Si sumamos todavía las deficiencias del correo de aquel tiempo, ¿no? Que quizás no son tan diferentes al correo actual, ¿no? Pues obviamente sí va a tardar bastante tiempo en regresar este dinero. Entonces ella les dice que está bien que apoyen a su madre, pero que sin embargo deberían de, en este sentido, enviarle lo que ellas consideraran correspondiente, ¿no? Y no viceversa. Entonces, a partir de esto parece que les ofrecen un nuevo modelo en el que una madre se preocupa por ellas. Ojo con esto también, hay una hija mayor que podría considerarse la hija de la señora Lancelin, podría ser equiparable a su hermana, y sin embargo, a pesar de eso, no son desplazadas, sino que les ofrecen un tipo de cuidado, o al menos así lo interpretan ellas, ¿no? Entonces, aquí Christine es la que mantiene, digamos, la pauta a nivel de dirección de esa pareja criminal, ¿no? De Christine y Lea. Lea es una hermana que había estado viviendo con la madre la mayor parte del tiempo, y que una vez que Christine se hace ama de llaves, les ofrece a la señora Lancelin y a su familia que traiga a su hermana, ¿no? Que le va a ayudar bastante bien, y en este caso pues le serviría, digamos, tener otra empleada doméstica. Entonces, ya ahora que están juntas, se les ofrece este trato donde hay una madre que se preocupa, aunque no sea propiamente su madre, y ese es el problema, ¿no? Confrontar una madre, como alguna vez consideramos, una madre buena frente a una madre mala, ¿no? Entonces se apegan a esta nueva madre, en este caso la señora Lancelin, y aquí viene la problemática también. Empiezan a desplazar ahora a su madre biológica. Ya no le mandan correspondencia, ya no le contestan muchas veces también la correspondencia, hasta que viene el reclamo de la madre. Algo que me llama la atención también de la madre es que pareciera como que les cobra renta, pero por existir también. No nada más era por el dinero. En el caso de la mayor, se llamaba Emily. Parece que tiene que renunciar a la feminidad o a la sexualidad, y por eso tiene que irse al convento. Y otra cosa que tiene el convento sería que ahí habría buenas madres. Entonces por eso decide ya no regresar. Y cuando Christine quiere irse también al convento, ahí es donde interviene y dice: no, te vas a ir a trabajar porque ya estás en edad de trabajar. Y cuando Lea ya empieza a crecer, pareciera que Christine la quiere salvar. Quieren salvarse de esa madre que las está devorando o que les está prohibiendo el vivir. Está nada más sobreviviendo. Una característica entonces aquí de sobrevivir sería dejar de pensar, y que eso es precisamente lo que termina pasándoles. Hasta que llega la señora Lancelin y le da la oportunidad de que puedan pensar o de que puedan tener una identidad propia. Sí, aquí lo curioso es que también se va a pegar Emily a un sistema bastante matriarcal, ¿no? Pero viene con esta parte en la que, pues,
vamos a decirlo así, incluso pareciera grosero para esa madre, es lo que la salva, ¿no? Propiamente es lo que la salva. Se aleja de esa familia bastante tóxica para ella y parece que ya adquiere su existencia, ¿no? Pero curioso esto que también mencionas tú, que en este caso pareciera la renta por el existir, pareciera la renta por el éxito, pareciera la renta por darles una vida, ¿no? En cualquiera de esos ámbitos. Porque a fin de cuentas ella es la que les dice, yo las he preparado para que hagan esto es lo que saben hacer, y es otra característica muchas veces del psicótico. El psicótico es a través de lo que hace, o el psicótico es a través de lo que le dicen que es. Entonces, imaginemos, para Emily quizás se salva tiempo, ¿no? Para Lea, vamos a hablar ahorita quizás de otra estructura, pero para Christine le están marcando la pauta todo el tiempo de así es como debes de realizar tu vida, esto es lo que sabes hacer, esto es lo que debes hacer, e incluso viene la pauta en la que anulan su deseo, ¿no? Ella viene como por la parte de quizás emular a su hermana, también irse al convento, y sin embargo le dice, no, como ya mencionas, ¿no? Tú te vas a trabajar porque ya estás en edad de trabajar, y posterior a eso, pues a ella lo único que le queda es también traer a su hermana, ¿no? Como tratando de rescatar esa célula familiar. Pero sin embargo la madre, como ya lo decíamos, viene la cuestión curiosa en la que está todo el tiempo ahí, y a través de, en este caso, la correspondencia, pues sigue igual teniendo el control, ¿no? A veces esto, cuando planteamos el caso tanto en la especialidad o en este sentido también en el diplomado, viene esta cuestión de, híjole, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que una madre haga tanta presión a nivel de la correspondencia, ¿no? A un nivel de distancia. Bueno, los tiempos no cambian mucho, ¿no? Quizás ahora lo hagan por WhatsApp o lo hagan por Facebook, pero igual lo pueden hacer, ¿no? Entonces viene este sentido en el que igual una madre de esas características frente a una hija también de esas características, obviamente pues va a ser la presión indudablemente, ¿no? A pesar de no estar presente. Entonces vemos ahí como un cierto miedo, un cierto respeto, una cierta combinación de sentimientos, pero que propiamente es la estructura de la madre que se está sobreponiendo a la de ellas, y en este caso ellas bastante debilitadas de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez, como les planteamos a nivel cronológico, una vez que esta nueva madre, vamos a ponerlo entre comillas, la señora Lancelin, les ofrece un trato diferente, es cuando parece que viene el punto de quiebre, pero sin embargo también va a ser muy característico para lo que va a ser el crimen, porque hasta ahora vendría la pregunta, si la señora Lancelin ofrece un buen trato, si la señora Lancelin pareciera que es la madre buena, ¿por qué acaban asesinándola? ¿No? ¿Por qué acaban asesinando también a su hija? Entonces, bueno, aquí nos planteamos varias vertientes también para el análisis del sujeto criminal, en este caso, tanto las conductas, tanto la estructura, tanto la vinculación, la composición familiar, los causales y como tal, incluso la escena del crimen, ¿no? Ahorita también hablaremos de eso. Sí, digamos, este caso de las hermanas Papin, digamos, muestra cómo bueno, en el caso de la mamá, que es Clemens, cómo se puede crear un hijo psicótico, ¿no? ¿Cómo crear hijos psicóticos? Pues siguiendo los pasos que hace Clemens, de que en un inicio, bueno, tiene a las hijas, no se sabe el padre en primer lugar, eso también es algo muy, muy importante. El padre simplemente no existe en esta familia. Las tres hijas, bueno, nacen. La madre las tiene al mes, o los 28 días, y a los 28 días se las da a una cuñada, a una hermana, a quien la quiera, ¿no? Esta hija, bueno, pues nace como hija putativa, pues adoptada con esta nueva familia, y cuando cumple 6 meses la hija, o las tres hijas, aparece Clemens otra vez, las retira de ahí, las arranca de ese hogar amoroso y las mete a un internado, ¿no? Y ahí en el internado se quedan hasta que ya cumplen, bueno, antes de la mayoría de edad, que son a los 16 años de allá de Francia, y las mete a trabajar, ¿no? Entonces, ese no tener vínculos afectivos, que no haya ese amor maternal o de la madre, por lo menos, hace que a estas hijas, pues al fin de cuentas sean como autómatas, ¿no? A fin de cuentas nomás obedezcan órdenes y son usadas y punto, ¿no? Entonces Clemens se asegura de mandar a ellas y por lo tanto también mandar en su dinero, y por eso hace lo que ella quiere con el dinero y con ellas, ¿no? Y aparece la señora Lancelin y les ofrece esa parte de ser una buena madre para ellas, pero el problema es que toda madre de una persona psicótica se va a convertir tarde que temprano en mala. Entonces va a ser la mala madre, y es cuando la que realmente atacan es a la mala madre a nivel imaginario, y por eso, bueno, eso sería como la explicación. Algo que me llama también la atención es que ¿por qué Lea no se hace psicótica? Pudiéramos pensar que es porque Christine la cuida. Vemos que siempre se convierte como si fuera la madre, como si se cuidara ella misma.
A Lea yo lo pondría más bien como una sobreadaptada. Sería como una persona que es acrítica a la realidad, que aunque le estuvieran tratando mal, todo va a parecer bueno, todo va a parecer que es normal, hasta que obviamente se diera cuenta de que ese trato era malo, y sí pasa en determinado momento. Que ahí va un episodio, bueno, incluso Lea podríamos hablar ya más en la posición histérica, ¿no? Siempre va a estar buscando como ser el objeto del deseo de alguien. Ya lo había hecho con su madre un tiempo. Sin embargo, cuando en este caso Christine la rescata, parece que también desplaza a la madre, ¿no? Obviamente van a seguir bajo las indicaciones de esa madre, pero sin embargo ella con quien quiere estar es con Lea, ¿no? Con Christine, perdón. Entonces Christine y Lea se vuelven ahí una unión también bastante simbiótica, ¿no? Que es algo común en ese psicótico, pero que como ya lo dice el doc, van a tener esta cuestión que va a parecer un poco persecutoria, ¿no? Va a parecer que esa madre quiere ir en contra de ellas, y en este caso ya no es Clemens, sino ahora la madre que podrían considerar la señora Lancelin. ¿Cómo sucede esto? Pues obviamente bajo las labores que están ellas haciendo, domésticas, alguna vez algún imperfecto, viene el reclamo, le toca a Lea este reclamo, y en este caso ella reacciona bastante mal, ¿no? No enfrente de la señora Lancelin, pero sí va, en este caso, con la queja con Christine, ¿no? Empieza a decirle que la señora Lancelin había hecho esto, que incluso la había indicado de mala manera, que la había jaloneado, etcétera. No sabemos esto qué tan fehaciente es, ¿no? Obviamente por las declaraciones. Aquí hacer una pausa, ¿no? ¿Cómo se sabe tanto del caso que muchas veces sucede esto, y sobre todo en las parejas criminales? Porque una de las partes de la pareja criminal acaba haciendo todas las declaraciones. Aquí va a ser Lea, ¿no? Y también uno de los que sobreviven, en este caso el señor Lancelin. Entonces, junto con estas declaraciones, señor Lancelin, Lea, y en este caso las empleadas domésticas aledañas, obviamente se sabe que no había un maltrato propiamente. Incluso Lea lo plantea así, que no habían tenido, digamos, una cuestión de fricciones previas que fueran considerables, y que había sido un evento, parece bastante sorpresivo, ¿no? Aquí, aprovechando la pausa, muchas veces esto lo consideramos en la conducta, ya parte de la criminología y parte que también se aplica en algunas ramas de la psicología, que es la conducta social, ¿no? ¿Y cómo es la conducta social? La conducta social es aquella que se aísla precisamente de la sociedad, y que, si la podemos empatar con alguna estructura, es propiamente del psicótico, ¿no? Si lo vemos en el análisis del sujeto criminal, cuando van a llegar al delito o al crimen, es la que, digamos, más es peligrosa, o que se prenden ahí los foquitos rojos a nivel de la investigación, porque siempre va a tomar por sorpresa, ¿no? Esto es muy equiparable a los asesinos múltiples, digamos aquellos que han, recordaremos tiroteos en Estados Unidos y demás, aquel asesino del cinema, etcétera, los asesinos en las universidades y demás, que algunos o la mayoría de ellos presentan esta psicosis, o en este caso un cuadro psicótico, ¿no? Y una vez ahí, parece que tienen la planeación y pasan de esa fantasía a la realidad meramente, de una manera bastante brutal, ¿no? De una manera muy sorpresiva. Entonces aquí pasa lo mismo, pareciera que no hay un antecedente fehaciente a nivel de que, oye, sucedió que ya teníamos meses peleando con la señora Lancelin, ¿no? Sucedió que nos había estado maltratando años de nuestra vida, ¿no? No, parece que son así eventos muy pequeños. Este reclamo, posterior a eso se sucede algo muy similar, y en este caso es curioso el discurso que va a, como tal, dar Christine, que va a decir que tienen que sobrevivir, y que en este caso pues bueno, no van a permitir más malos tratos, o que otra vez las traten mal, y que es cuestión de vida o muerte, ¿no? Que sobreviven ellas o sobreviven, en este caso, la señora Lancelin y su familia, ¿no? Entonces aquí ya viene una cuestión de supervivencia, ¿no? Cuando solamente es un maltrato, digamos, la parte, digamos, más lógica quizás sería renunciar, o quizás sería hablarlo, qué sé yo, ¿no? Cualquier otra cosa, ubicarse en alguna otra casa, pero sin embargo es como de ya el reto total de vida o muerte, de lo único que nos va a quedar va a ser casi asesinarlas, ¿no? Si nos vuelven a hacer un maltrato. Entonces, así sucede. Vamos a pasar un poco al como tal el evento criminal. En este caso va a venir el asesinato nuevamente por un fallo de este tipo, y en este caso bajo el reclamo de Lea. Christine es la que actúa como tal, atacando a la señora Lancelin, y vamos a poner esto en perspectiva, ¿no? Obviamente, si Christine ataca a la señora Lancelin, en este caso lo más probable es que la hija salga de la defensa, ¿no? Y en este sentido también Lea va a estar emulando todo lo que hace su hermana, ¿no? ¿Cómo es esto también a nivel ya de la escena del crimen que nos vamos a encontrar? Que es muy difícil que encontremos una escena del crimen muy organizada a nivel de dos cuerpos, ¿no? Incluso cuando los aplica el mismo asesino, tienen sus diferencias. Sin embargo, en se complicaba mucho, porque los dos cuerpos presentaban, digamos, la misma preparación. Y ahorita vamos a checar por qué utilizamos esta palabra, ¿no? Entonces, por ahí, incluso cuando se investiga por primera vez, y que se tenía como presuntas culpables a Christine y Lea, lo que sí se sabía era como de, pues bueno, sabemos que fue un asesinato, pero no sabemos si lo hicieron dos personas o si lo hizo una persona. Entonces, pues bueno, es parte de lo que ahorita
vamos a analizar también como escena del crimen. Bueno, hablamos de la escena del crimen como tal, que decíamos, ahora sí llegamos a esta parte en la que ya cometen el asesinato, ya viene esta parte que ahora se va a tomar como quién fue el que hizo esto, fue un asesino meramente, fueron las hermanas Papín, y bueno, ¿cómo sucede esto, no? Por ahí tomamos de referencia también uno de los textos de Juan David Nacio, que en este caso es titulado Los más famosos casos de psicosis, y que nos hace alusión a un caso abordado por Lacan, ¿no? ¿Qué es lo que aborda como tal? Comienza ahí la historia un poquito, digamos, novelesca, ¿no? Nos dice que el señor Lancelin llega a su casa, en este caso la encuentra en penumbras y encuentra la puerta abierta, ¿no? Entra, pero en este caso dice que prefiere ir por el comisario, y dado, bueno, que era una familia acomodada y por ahí quedaba cercano la comisaría de policía, pues bueno, va por el comisario, se hace acompañar de algunos hombres y entran a la casa, y bueno, todo está muy bien, todo está bastante, digamos, en su lugar. Sin embargo, lo que ya los va a sorprender es cuando llegan a la cocina, en este caso, encontrar los dos cadáveres, ¿no? El cadáver de la señora Lancelin, el cadáver de la hija, y todo en una escena que pues sorprende, ¿no? Una escena donde están colocadas, ahora sí, utilizando la palabra que decíamos antes de la pausa, ¿no? Pareciera preparadas. ¿Cómo es esto de preparadas? Puestas de manera céntrica, como si hubieran servido un platillo, y todo lo demás muy limpio, ¿no? Los utensilios, las mesas, la mesa, las sillas, el mantel, todo esto como que muy bien, ¿no? Sin embargo, ahí está la escena. Lo primero que se les viene a la mente, o lo primero que nos va a decir el señor Lancelin, es que en este caso las hermanas Papín pues también están muertas, ¿no? Seguramente se metió algún asesino e hizo esta fechoría. Sin embargo, una vez que suben a la planta donde duermen las hermanas Papín, las encuentran en un abrazo, que dicen que la escena es ahí bastante simbiótica, y bueno, con las ropas muy bien ordenadas, ¿no? Como planchadas y demás, pero sin embargo con todas las manchas del asesinato, ¿no? Cuando se les aborda como tal por el crimen, obviamente son las primeras sospechosas, ahí viene la parte en la que parece que no recuerdan nada, ¿no? Se les lleva a la comisaría, se les lleva ya como tal al proceso e inicia todo esto, y es cuando a la par, como les comentamos en un inicio, parece que está ese boom publicitario a nivel de, bueno, las CREA se rebelaron frente a este capitalismo, las CREA se rebelaron frente a esas patronas, etcétera, pero sin embargo, ahora que ya tenemos un poquito más de referencia, o lo que les hemos ido contando a nivel del programa, pues parece que no tiene nada que ver con esto, ¿no? No había habido un maltrato, al menos reiterado, ni mucho menos, había habido más bien una exageración quizás por parte de Lea, y en este caso, pues pareciera que más allá de eso, fue todo por sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El doc ya no lo menciona así, como de por qué podría ser el asesinato frente a este imaginario de esta madre, a fin de cuentas, pero pues también analizar en este caso sujeto por sujeto, ¿no? Una vez que se les separa, como tal en la prisión, o en esta espera del proceso, las dos van a estar pidiendo a su hermana, ¿no? Las dos van a estar pidiendo a su hermana, esto a base de gritos, ¿no? Cristín y Lea por una parte. Sin embargo, Lea parece que poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, empieza a desintoxicarse de su hermana, ¿no? Parece que empieza a desintoxicarse, si hablamos de esto propiamente, o a romper esa transferencia de la psicosis, ¿no? Y en este caso empieza a declarar. Ella es la que nos ayuda a recrear toda esta escena, a recrear como tal todos los hechos, y empieza a decir pues lo que había sucedido, ¿no? Sin embargo, Cristín sigue en su misma posición, pidiendo a su hermana, a gritos pidiendo a su hermana, y por ahí nos van a decir que después ya deja de pedirla, ¿no? Nos dice alguna de las guardias por ahí, que era de las encargadas de la prisión, que bueno, ya después incluso parece que lleva conversaciones, obviamente irreales, con una hermana que pues no está ahí, ¿no? Alguna vez, frente a esta petición, se le lleva a Lea a como tal la celda para que la vea, y al contrario, en vez de en este caso recibirla, charlar, la ataca, ¿no? Esto también nos va a hablar algo de como tal el análisis del caso. Ataca a su hermana, y bueno, a partir de eso, pues Lea sigue su camino. Lea en este caso sigue declarando. ¿Y cuál es como tal el término? Digamos ahí adelantándonos un poquito en el caso, Cristín muere de inanición, y en este caso Lea purga una condena bastante corta por el crimen que había hecho, pero nuevamente en esa búsqueda de estandarte de alguien que se readapte en el sistema, alguien que reinserte en el sistema, a fin de cuentas se le condena, o se le condona más bien como tal la parte delictiva, y bueno, parece que por su cooperación y demás se le dejan muy pocos años, y bueno, Lea va a acabar como mucama de un famoso hotel de París, y con su madre viviendo, ¿no?, al cuidado. Entonces pues bueno, parece que regresa y todos felices, ¿no? Sin embargo, ¿de qué nos habla esto? Incluso si analizamos un poquito como tal a Cristín, ya nos va a hablar de esta parte que quizás se confrontan los dos tipos de realidades, ¿no? En su realidad psíquica, esa misma fantasía, crea a su hermana, y en este caso parece que ya no la necesita. De ahí viene su misma parte en la que la
como tal ataca, ¿no? Cuando la ve. Pero también viene esta parte en la que Lea, pues a fin de cuentas rompe con esa transferencia que se había creado a partir de estar en convivencia con su hermana, pues todo el tiempo, ¿no? Todo el día. Sin embargo, bueno, también vamos a analizar esto de que el que muera por inanición, pues a fin de cuentas es desplazar una de las necesidades más básicas, y para que suceda esto, pues bueno, es algo que la psicosis tiene que llegar a un momento que sea ya completamente insostenible para el sujeto, ¿no? La estructura, así como también lo vemos como tal en el diplomado, todas las estructuras avanzan, ¿no? Sin embargo, ¿hacia dónde avanzan? Pues bueno, puede ser hacia su funcionalidad o hacia la no funcionalidad, ¿no? En el caso de Christine, obviamente avanza hacia no ser funcional, ¿no? Alguna vez recuerdo por aquí que abordamos con algunas colegas pasadas que también estaban aquí en el café, esta parte que nos comentaban que en un geriátrico trataban a una señora y esta señora ponía las heces fecales en las paredes, ¿no? Por ahí nos hacía, digamos, la manera de propuesta y reto de decir, bueno, si siempre vamos hacia la funcionalidad o si siempre vamos a buscar la funcionalidad del paciente, ¿qué se puede hacer con esto, no? Por ahí recuerdo que el doc abordaba un caso de un chico que era ayudante de panadero, por ahí abordamos otro chico que también a fin de cuentas encontraba su funcionalidad, creo que siendo cerillo de una tienda o un supermercado. En este caso ya decía, ¿cómo vamos a encontrar la funcionalidad de esta señora, que es bastante mayor y que también es psicótica, ¿no? A fin de cuentas decíamos, bueno, se va a hacer funcional en medida de lo posible, se va a hacer funcional en medida de, como tal, las características del sujeto y del avance que haya tenido. Obviamente, si una persona cae en la psicosis, ya no hay vuelta atrás, ¿no? La persona se psicotiza y ya. Si es su estructura, pues obviamente no hay manera de hacerlo reversible. Sin embargo, por ahí se le hacía la propuesta y decíamos, bueno, quizás que si hace todo esto todos los días, ¿no? Que nos decía que a fin de cuentas después del mediodía empezaba a hacer todo esto y que bueno, por más que la cambiaban, por más que la limpiaban, volvía a hacerlo. Ahí la propuesta era, pues, ¿por qué no le cambian quizás esto por plastilina, ¿no? Por algún tipo de masilla. Y bueno, a fin de cuentas, esa va a ser la funcionalidad que encuentre. Aquí vamos a ver, ese es el análisis del sujeto que podemos hacer, ya quitándole la parte criminal, ¿no? Quitándole la parte en la que podemos hacerlo funcional meramente. Entonces, a la hermana Papín, en este caso Christine, pues obviamente quizás se llega bastante tarde, ¿no? Ya había hecho como tal el crimen, en este caso el asesinato, y vamos a ver el representante que tiene ese asesinato, ¿no? Entonces, obviamente con Lea hay que hacer esta nota. Lea no era psicótica, Lea estaba psicotizada, quizás por esta parte de la convivencia, pero no era su estructura. Entonces con Lea sí se puede encontrar la funcionalidad y a fin de cuentas ahí vemos que acaba haciendo lo que sabe hacer. Acaba nuevamente, en este caso de empleada doméstica, en un hotel, y a fin de cuentas acaba nuevamente en su estructura, siendo el deseo de alguien más, que es propiamente de su madre, ¿no? Entonces, para Lea sí hay una salvación a nivel de funcionalidad, ¿no? Que sea feliz, que no sea feliz, que sea muy apropiado que regrese con su madre, esa ya es otra historia, ¿no? Pero a fin de cuentas se encuentra la funcionalidad. Sin embargo, Christine no. Cristina ahí viene por una cuestiones de rechazo, y aquí vamos a ver quizás lo más emblemático que podría ser el punto de análisis de nuestro caso, que en este caso a Christine se le pida que sea madre, ¿no? ¿Cómo es esto que Christine se le pida que es madre? A fin de cuentas es una de las, digamos, imposiciones, y que también es una de las partes que el psicótico no va a saber llevar, la función paterna o materna, ¿no? ¿Por qué no sabe llevarla? Porque nunca ha salido de esa vinculación, ¿no? A fin de cuentas siguen esa simbiosis. Así vamos a explicarlo de manera sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Christine y Lea cuando Lea le va a reclamar? En este caso tienen a su madre Clemens de toda la vida. Se les ofrece una madre buena, que en este caso es la señora Lancelin. Una vez que pasa esto, pueden desplazar a la madre pasada. Sin embargo, una vez que se transforma esta señora Lancelin de esa madre que pareciera buena a otra vez una madre mala, pues ya no les queda ni la señora Clemens, en este caso su madre biológica, ni su madre postiza, ¿no? En este caso la señora Lancelin. Entonces ya tenemos como madre mala. Ahora, ¿qué es lo que tiene que parecer? Que en este caso Christine tiene que adquirir las responsabilidades quizás de madre, ¿no? Ahí viene quizás el reclamo y su discurso, que podría ser traducible o interpretable a nivel de: no vamos a permitir que nos suceda esto, no vamos a volver a permitir un maltrato, y en este caso son ellas o nosotros, ¿no? Una cuestión que parece como una amenaza, una cuestión que es una promesa a fin de cuentas. Entonces, una vez que la señora Lancelin les vuelve a hacer esta observación: ¿por qué se halla en penumbras la casa del señor Lancelin? Había habido un problema con el fusible, un problema con la plancha. Llegan la señora Lancelin y su hija de compras, en este caso confrontan a Christine y Lea de que nuevamente un error, etcétera, y bueno, Christine, digamos, abruptamente se deja ir en contra de la señora Lancelin, ¿no? Aquí ya viene como tal el crimen, ¿no? ¿Cómo es producido el crimen?
a nivel de pareciera que prepararon un platillo, ¿no? Tienen bastantes incisiones, como tal, los cuerpos de ambas, tanto la señora y la hija Lancelin, y en este caso, más allá de incisiones que fueran como tal para hacer algún tipo de daño, son bastante superficiales, lo que asemeja muchas veces lo que se hace en cocina para ver si la carne se pone dura, ¿no? Si ya está cocida. Entonces, ahí ya empezamos a interpretarles en el crimen, ¿no? También se les estirpan los ojos del centro hacia afuera, como muchas veces, ya después ya nos va a decir, preparaban conejos. Y que precisamente con los animales esto es lo que se hace, ¿no? Para estirparles las cuencas, bueno, para dejarles las cuencas vacías propiamente. Entonces, se interpreta la escena a nivel de que ellas, aquí a fin de cuentas, lo hacen tanto de su parte inconsciente, pero también la parte preconsciente, que en este caso, ¿qué es lo que contiene? Como tal, lo que saben hacer, ¿no? A veces hemos dicho por ahí la función numérica, la memoria, etcétera, pero también, en este caso, el aprendizaje que han tenido. Y aquí parece que hacen exactamente lo que saben hacer, ¿no? Esto lo vamos a ver ya no solo en este caso, aunque ahora lo tomamos de punto de partida, sino a nivel de cualquier otro caso que podamos analizar, a nivel de que muchas veces hacen lo que ya saben hacer, ¿no? Sabemos de vecinos que muchas veces, digamos, tienen una actividad muy similar a lo que hacen, tienen estudios también muy similares a lo que hacen, tienen en este caso conocimiento de esa parte y su escena del crimen así la realizan, ¿no? El caso de las hermanas Papin no es muy diferente. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas es lo que realizan, y aquí viene el representante, ¿no? Frente a esa imposición de ser madre, en este caso que pareciera que es lo único que le queda a esta hermana Christine, pues bueno, ahí es donde viene como el rompimiento, ¿no? Esta podría ser la parte quizás explicada o la parte teórica a nivel de que se le pide ser madre, ya no cuentan con esa madre y como tal viene el ataque al representante que nos mencionaba el doc, ¿no? Ese representante a fin de cuentas imaginario que es de esa madre mala y que no están matando como tal a su empleadora, ¿no? A la patrona, en este caso la señora Lancelin, sino a la madre Clemens. En el imaginario sí lo están realizando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? También pareciera que entra la hermana mayor, ¿no? Esa hermana mayor que en un principio las había desplazado, recordemos la hermana Emily, que a fin de cuentas sí se hace hermana de verdad en el convento, ¿no? Y que bueno, acá acaban matando a esa hija que pareciera hace las veces de su hermana mayor, ¿no? Ahí vienen las dos caras de la moneda. En un principio se les ofrece una familia que ellas, parece que es la repetición de la que ya tenían, una familia donde, bueno, tienen esa madre, que les ofrece una vida diferente y tienen esa hermana, pero que también la hermana no las desplaza, ¿no? Sin embargo, bueno, acaban siendo el representante lo mismo y parte de por qué llega el asesinato. Regresando un poco a lo de la inanición, pareciera que hay una regresión oral y entonces al ella no poder ser madre, tiene que ser hija y esperar a que le den el pecho que la salvó en un primer momento de morir, pero que quedó en la psicosis, digamos el de la tía o la cuñada, no recuerdo qué era. Uh-huh. Y al momento de separarse de Lea ya no podía ser madre tampoco porque ya no tenía quien cuidar. Entonces parece que regresa a esa etapa donde esperaba que llegara el pecho, pero obviamente pues nunca llegó y termina muriendo. También esa parte que decías de Lea, pues que ahí viene digamos, las varias teorías que existen de que si Lea se estaba psicótica o la psicotizaron, ¿no? Uh-huh. Digamos, si estaba psicótica sería una psicosis pasiva. Y si la psicotizaron, entonces era de estructura border, ¿no? Que son las que se pueden psicotizar. Entonces, pues ahí está como las dos puntuaciones de las dos teorías, y las dos son posibles, pues a fin de cuentas explican el hecho, el que por qué una manda y la otra obedece. Hay que ver qué tanto es por esto, lo que dice el libro, de que si es una psicosis pasiva o si es una border que se psicotiza, ¿no? Uh-huh. Vaya, ahí es la parte de las varias teorías que existen. Uh-huh. Además de que hubiera un deseo inconsciente que se vinculara en las dos, pero uh-huh. Una no la podía actuar y por eso termina siendo pasiva y la otra activa. Sí, a fin de cuentas, eso podemos hacer un análisis del sujeto, ¿no? Si bien en el diplomado muchas veces tomamos el caso como punto de partida para explicar la estructura, al igual que otros casos acompañándolo, también se puede tomar como una parte que hemos explicado también aquí en el Café Psicoanalítico, que es para los grupos o para el psicoanálisis de las masas, como ya lo hacíamos en algunos programas pasados, que es a nivel de en este caso, la psicosis, cómo se comparte, ¿no? Vemos que no necesariamente se necesitan que las dos sean psicóticas, ¿no? No necesariamente se necesita que el grupo sea psicótico a nivel de estructura, pero sí que alguien haya estado haciendo esta transferencia,
¿no? Entonces aquí es la hermana como tal mayor de esa pareja criminal y bueno, se aceptan esas ambas teorías, a fin de cuentas explicando este hecho criminal y desglosando, bueno, hoy lo hacemos de una manera breve, a nivel de, bueno, cómo están compuestas las familias, cómo en este caso podríamos jugar con víctimas y victimarios, que aquí, pues bueno, hay un juego de eso a nivel de víctimas como tal, la señora Lancelin y su hija, una víctima quizás secundaria, en este caso el señor Lancelin, y bueno, como tal victimarios estas dos hermanas, ¿no? Pero que a su vez habían tenido su pasado de víctima, ¿no? Al menos con la madre. Entonces, pues bueno, se hace este juego también a nivel de las conductas, explicando la parte asocial y la parte inclusiva que es del psicoanálisis. Muchas veces este caso se toma como locura compartida o locura de dos, que a fin de cuentas, pues bueno, eso sucede también muy a menudo en las parejas criminales y como les decíamos en los grupos, ¿no? Puede aplicarse en este caso tanto para sectas, para pandillas, para crimen organizado, y en este caso el factor psicótico del grupo, ¿no? Aquí es un grupo muy reducido, una pareja propiamente, y también podemos ver esto, ¿no? Cómo es la vertiente que el deseo de una se impone al deseo de la otra, ¿no? Hay un deseo inconsciente, sí, que se vincula, pero hay un deseo como tal que no pertenece, que en este caso es de hacer daño a la madre. Incluso el discurso y la actitud de la madre es psicotizante, como si le proyectara su parte psicótica, podríamos decir, a lo mejor era border, y para no psicotizarse empieza a psicotizar a su hija. Que a fin de cuentas eso se habla cuando hemos visto aquí también la psicosis, ¿no? En un hijo y demás, que obviamente hay una parte del padre o de la madre o de la familia meramente que pues también tiene esta estructura, ¿no? Ya sea una madre presicótica quizás, ¿no? Que predispone a fin de cuentas esto, ¿no? Así como muchas veces hacíamos la inclusión de, oye, en el psicópata, ¿no? Un término tan popular o tan comercial en los últimos años, que siempre la pregunta se reduce a eso, ¿no? ¿Nace o se hace? Pues se puede aplicar con todas las estructuras, ¿no? Nace o se hace. En este caso con la psicosis vemos que puede venir predispuesta, ¿no? Predispuesta por esa madre. A fin de cuentas la madre también tiene una problemática impresionante y que en este caso el depósito pues eran todas sus hijas, ¿no? Tratar de estarlas controlando. Por ahí Emily con el convento, por ahí esta hermana dándole trabajo, por ahí la otra hija, que a fin de cuentas acaba con al cuidado de su madre, ¿no? Imaginemos pues ya la vida que va a llevar, a fin de cuentas haciendo lo que la madre dice, pero pues ella bastante, digamos, contenta o al menos controlada o funcional a nivel de que, bueno, le están diciendo lo que haga, ¿no? Le están diciendo qué hacer. Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Sí. En el diplomado, como ya les decíamos, lo abordamos desde esas perspectivas. En las parejas criminales sucede muy a menudo esto, a fin de cuentas que una de las partes de la pareja criminal rompa esa transferencia, rompa esta parte en la que se va a salir de esa estructura que no le pertenece y también del deseo que no le pertenece. Esto lo hemos visto muchas veces en los grupos, cuando los explicamos también, a nivel de que uno implanta el deseo en los otros, ¿no? Hay que, digamos, separar esto, cuál es el deseo propio y cuál es el deseo del otro, ¿no? Aquí a fin de cuentas el deseo meramente era de la hermana Christine, ¿no? Sin embargo, Lea actuaba como una consecuencia de ese deseo, ¿no? Y en las parejas criminales, como les mencionamos, por ahí en algunas famosas de Estados Unidos, que una es apodada Barbie y Ken, otra también de como tal Reino Unido y demás, son parejas donde más bien va el perverso con en este caso la histérica, ¿no? Pero a fin de cuentas, una vez que la histérica se ve desplazada, una vez que la histérica se ve como desplazada en donde no es el objeto del deseo, lo acaba acusando, ¿no? Y muchas veces acaba declarando. Estos casos, como decimos, aunque no son recientes, ahí se puede tomar toda la parte de cómo sabemos tanto, pues por las declaraciones, ¿no? Y por los testigos y demás, y así es como se hace un análisis del sujeto criminal, ¿no? Al menos de una manera en resumen. Muy bien. Yasmín Correa nos dice que muy buen programa y nos saluda. Saludos. Saludos. Gracias. También aquí saludos, está Pati. Saludos. Hola, Pati. Hola. Eso, se ve la alegría. Muy bien, ahí va poquito a poco saliendo. Muy bien, pues bueno, ¿cuánto falta? ¿Un minuto? Pues despidámonos entonces. Bueno, gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana como siempre. Gracias por escucharlos. Por escucharlos. Estamos en Instagram, en Group Shark, así se llama. Sí. Shark. En Twitter, en Vine, en Facebook, en todos lados estamos. Ahí estamos. Ahí nos ven y En sus sueños también. En su inconsciente, exacto. Hasta la siguiente semana. Gracias, que tengan muy buena tarde.